Bueno, bendiciones a todos. Un saludo, un abrazo, un mordisco, un empujón a la distancia. Shalom, shalom, bendiciones, bienvenidos, Elías. Shalom, Ali. Ok, estoy pasando lista. Hay bastante gente que no se ha estado conectando. Bueno, ya les vamos a jalar las orejas. Ciertamente. Ya les vamos a jalar las orejas. Pero bueno, ok, gente. Después del tema pasado, voy a hablarles de Caperucita Roja. Más bien cuéntenme algo ustedes. Ay, Dios. Ay, muy interesante. Muy interesante los comentarios. Este, una persona me dijo, ay, ¿cómo no supe yo antes que el infierno no existía? Ok, bueno, el infierno como un lugar de tormento eterno, ¿verdad? Porque en algunas traducciones se sustituye la palabra Sheol o Hades por la palabra infierno, y el contexto lo dice. Sin embargo, no sería la mejor traducción. Pero bueno, no voy a entrar más en ese tema por ahora. Este, una persona me dijo, pero ¿por qué no continúa con el tema? Digo, porque necesito dejarlo descansar. Después retomo otra parte del tema, porque nos vamos a meter un poquito más en Apocalipsis y más que nada el lago de fuego. Creo que con el tema del infierno, pues no hay mucho que decir, ¿verdad? Más, eh, el problema es que nos llenaron de conceptos que, que no tienen ningún fundamento en la escritura, y lamentablemente los traductores, y aunque, como yo he dicho en otras ocasiones, la traducción no es fácil, la traducción es complicada, pero se hace más complicada si se traduce con una mala intención, ¿verdad? Entonces yo creo que no, para mí no es un tema inocente, para mí no es un tema de conocimiento o de falta de conocimiento, para mí es un tema estratégico en la mayor parte de las malas traducciones o en la introducción de pasajes, ¿verdad? Que nunca han estado en la escritura. Ah, tomando material de lo que me han preguntado o dicho, alguien me escribió y me dijo, bueno, y el pasaje del rico y Lázaro, cuando Yeshua describe el lugar, ese donde está el lugar de tormento y el seno de Abraham, eso no es ni parábola, ni leyenda, ni historia. Eso fue introducido ahí. No está en los textos más antiguos, en las copias más antiguas del Nuevo Testamento. Entonces, otra persona me dijo, pero ¿dónde encuentro yo esos textos o esos manuscritos? Bueno, San Google le puede ayudar. Entonces leí la referencia, lo buscó y me dijo, ay, sí es cierto, yo creí que usted, y no siguió. Le digo, si usted creyó que yo me la estaba sacando de la manga. El tema, ¿sabe cuál es? El tema que es que no nos enseñaron a investigar. En el concepto religioso, usted recibe, dice amén y vive por eso, aunque se vaya al infierno. Como dijo uno de mis maestros favoritos, no predicador, maestro, Alan Vincent, se vale pensar. Y en los sistemas piramidales no se vale pensar. Donde hay
autoritarismo, donde la figura apostólica o pastoral, este, tiene que ser siempre el centro de todo, entonces no se vale. No se vale estar en desacuerdo, aunque se tengan argumentos. Ese es el legado que nos dejó el sistema piramidal babilónico. ¿Ok? Y hoy, sobre todo en este tiempo, eh, nosotros como los que somos líderes, los que estamos al frente de personas, no podemos ser dogmáticos, no podemos ser impositivos y mucho menos disfrazar la ignorancia con el orgullo. Porque existe este aparatito que también es como un detector de mentiras, porque sobre todo los muchachos hoy todo lo googlean. Y aquí se puede dar cuenta facilito si lo que uno está hablando es correcto, tiene base o no tiene base, o por lo menos es una de las teorías que se manejan, porque eso se da, ¿ok? Sí, hay temas que no son tan claros, ¿ok? Y, y hay diferentes posiciones al respecto. Pero, pero yo siempre he creído que yo le doy más crédito al que aporte más argumentos, ¿verdad? Y quien me dé referencias, quien me cite la historia, quien me cite la escritura, quien me cite los textos más antiguos, etcétera. O sea, no podemos darnos el lujo hoy de simplemente decir algo y decir, así es como yo creo y punto. Y que todo el mundo crea igual que yo, porque si usted está en mi congregación o es de mi grupo, usted tiene que creer así. Bueno, ok. Entonces, como hoy vamos a hablar de otro tema, no me voy a extender más en este comentario. Ah, algunos me hicieron preguntas, muy pocas. Siendo el tema, yo esperaba más preguntas. Pero bueno, quiere decir que entonces todo quedó muy claro. Ok, ok. Entonces, hoy vamos a hablar del fundamento de nuestro real sacerdocio. Y sí, en un sentido va ligado al tema anterior, por supuesto que sí. Y se lo voy a plantear de esta manera. La función primigenia, la función original de Jailel fue ser sacerdote. Esa fue su primer función, su primer ministerio, si usted quiere llamarle así. Fue ser sacerdote. Y Ezequiel 28 nos lo dice clarito, para mí está ahí bien claro. Esa era su función. Entonces, cuando nosotros hoy hablamos de gobierno, por ejemplo, no podemos hablar de gobierno en la escritura sin hablar de un altar. Entonces, toda forma de gobierno está fundamentada en un altar. Y el altar requiere, número uno, de sacrificio y número dos, de sacerdotes. Entonces, donde hay altar, hay sacerdocio y donde hay sacerdocio, hay sacrificio. ¿Ok? En el contexto que estoy hablando, el sacrificio era otro, pero la función primaria entonces de Jailel era esa, ser sacerdocio, ser sacerdote. Y para ejercer sacerdocio es vital la identidad. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos en Dios? ¿Quiénes somos en el propósito de Dios? Y si se quiere, ¿quiénes somos y qué representamos para el enemigo?
Todo lo que nosotros conocemos como poder, toda ¿cómo digo? El enemigo necesita, requiere, ostenta del poder. Vamos a usar esa palabra para poder él hacer lo que hace. Él necesita poder y para poder tener poder, entre otras formas y medios y recursos, él necesita sacerdotes, necesita sangre y necesita frecuencia vibracional. Eso es igual a energía. Cuando usted va, bueno, no, usted no. Cuando se hace un concierto, ¿qué es lo que se genera en el lugar? Energía. ¿De qué se alimenta el que está ahí al frente? De energía. Llámele poder. Entonces, inmediatamente, eso lo hace la figura central. ¿Por qué? Porque eso va directamente al ego. Estimula el ego, estimula la vanidad y obviamente la soberbia. Si a eso usted le agrega que la carga espiritual es maligna, entonces tenemos un medio, una plataforma, un altar y una fuente energética para que Jailel y su gente se alimente. Si usted ve un concierto de Madonna, si usted ve un concierto de Beyoncé, si usted ve un concierto de Shakira, ¿qué es lo que usted está viendo? Lo que usted está presenciando es un ritual, porque en esencia y en sustancia es lo que hay de fondo. Es un ritual. La energía que ahí se genera, que nace de la suma de todos los que están ahí, es canalizada por la entidad que realmente es quien patrocina aquel evento. Entonces, quienes organizan esto saben de lo que están hablando, saben lo que están haciendo y justamente por eso lo hacen. Entonces, muchas veces la escenografía o la letra de las canciones lo delata, porque la misma función que Jailel tuvo para llevar al Eterno alabanza, etcétera, él lo utiliza hoy para sí, para sus intereses y para sus ángeles caídos. Nada se mueve sin energía. Todo está lleno de energía y por ende de frecuencia vibracional. Y no es un secreto entonces el efecto que la música tiene. Pero no solo la música, nuestras palabras, nuestros pensamientos, tienen que ver con frecuencia, tiene que ver con vibración. Entonces, dependiendo de a cuánto se vibre, así es como se utiliza para una o para otra cosa. Entonces, ¿a qué punto voy? Cuando Ricky Martin se lanzó a la palestra y dijo lo que la inclinación sexual que él tenía, y posiblemente ahora él podría hablar de esto, posiblemente, porque está en otra condición, él fue utilizado como un sacerdote. A partir de ese momento, mucha gente que tenía la inclinación homosexual o estaba practicando el homosexualismo, y hablo de gente pues importante y reconocida, empezó a decirlo públicamente. Es decir, de una forma general,
Él abrió las puertas del closet para todos los que están ahí encerrados. Eso fue espiritual. Podríamos hablar de los inicios de Madonna. Y hoy podemos hablar de Beyoncé, quien es la sacerdotisa mayor y quien maneja todo. O sea, quien no menciona en una entrega de Grammys a Beyoncé, sale de escena, porque a ella hay que mencionarla, a ella hay que rendirle culto. Bueno, no me voy a meter en eso. ¿Por qué lo menciono? Lo menciono porque si para Satanás el sacerdocio es importante, y hay muchas formas de ejercer sacerdocio y áreas donde el sacerdocio se ejerce, pero hay un sacerdocio esencial, que es el que genera poder, que es el que genera energía. Y ellos, por supuesto, tienen que incluir sacrificios. Entonces, la energía que se desprende del sacrificio de un animal, la energía que se desprende inclusive del sacrificio de un niño o de una persona, que lo hay, esa energía es canalizada hacia. Pero la energía que se desprende de un concierto, que deliberadamente, por quienes lo protagonizan y su inclinación espiritual, ese poder que se genera va dirigido al enemigo y a los intereses de él, ni darle vuelta. Entonces, ahí hay un sacrificio, una forma de sacrificio, donde no está mediando muerte en un sentido, física, pero sí en otro sentido. Entonces se convierte en una fuente de poder. Y ese lugar en una antena que canaliza la energía físicamente. Sí, y obviamente no estamos hablando de un concierto de Gilberto Santa Rosa. No estamos hablando de un concierto de Juan Luis Guerra. Estamos hablando de conciertos esta- eh, que se generan deliberadamente con estas intenciones que estoy mencionando. Entonces, el sacerdocio de él y el sacerdocio que él tiene es vital como un fundamento energético de fuente de poder para lo que él hace. Si nos vamos a la escritura, vamos a tener, y aquí se nos da un principio, que Jezabel empieza a envolver al pusilánime de Acab, empieza a manipularlo con la intención de qué? ¿De tener ella el poder? No. A Jezabel no le interesa el trono. Jezabel sirve al que ostenta el trono, Leviatán. Llámele Baal si usted quiere. El padre de Jezabel era sacerdote de Baal y ella era sacerdotisa de Baal. Y poco a poco ella fue cambiando el culto. Obviamente la dinámica del altar cambió. Obviamente fue introduciendo sus profetas, mezclándolos con los profetas, pues que el Eterno tenía. Hasta que el culto cambió y ojo, el corazón del pueblo terminó dividido. ¿Qué lesionó un falso sacerdocio? La identidad. ¿Qué reafirma un sacerdocio genuino? La verdadera identidad. ¿Por qué creen ustedes que Constantino en el concilio de Nicea tuvo tanto éxito en lo que hizo? Tuvo tanta fuerza, tanto impacto. Él marcó la pauta, él y su séquito marcaron la pauta de lo que sería después del cristianismo romano y el sistema religioso más putrefacto que existe. Y no estoy hablando del catolicismo.
Estoy hablando de todo lo que se desprendió de ahí. ¿Y quién era Constantino? Un sacerdote del mitraísmo persa. Entonces, no solo el sacerdocio tiene una injerencia local y territorial, sino también ideológica. Porque toda forma de pensar tiene una fuente. Y toda esa fuente de pensar, de pensamiento, y esa fuente, perdón, es una ideología. Entonces, todo pensamiento está ligado a una idea, y una idea a una ideología, y una ideología a una fuente que la nutre. La intención de Constantino fue la misma que la de Nimrod, pero es lo mismo que dialogó la serpiente con Eva. La misma esencia está ahí. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestro sacerdocio? ¿Por qué el énfasis es tan claro? Éxodo 19:6, y ahora lo vamos a ver. Desde ahí el Eterno dice que Él quiere levantar un reino de sacerdotes y lo logra con Yeshua. Después dice de nosotros que nosotros somos un real sacerdocio. Pedro lo dice y en Apocalipsis Yeshua lo reafirma. ¿Cuál es entonces nuestra función primaria? Ser sacerdotes. Más allá de ser profetas, maestros, lo que sea. Y por encima de eso es el sacerdocio. Pero el sacerdocio tiene una fuente, tiene un origen, tiene un fundamento y se maneja bajo ciertos principios. ¿Ok? El énfasis que hemos vivido, y déjeme hablar de la iglesia para usar el término que identifique el grupo a quien me estoy refiriendo. El énfasis de la iglesia ha sido el culto, no ha sido la cultura. Y usted y yo sabemos que el culto es un aspecto que le da base, que le da sustento, alimenta la cultura. Pero el énfasis ha sido el culto, no la cultura. Entonces, en ese contexto, se ha distorsionado el sacerdocio. Se perdió el orden y se perdió el diseño. Vea qué sencillo, le voy a mencionar solo algo. Y usted podrá pensar o decir, es semántica. Piense lo que quiera, es gratis. La diferencia entre adorar y alabar es enorme. ¿Por qué? Porque la una es el sustento de la otra. Entonces,
Adorar es la actitud que le da prioridad al Dios eterno. Es la actitud de sometimiento y de entrega ante Él. Adorar es la actitud que yo llevo conmigo 24/7, bajo la intencionalidad de que cada día mi corazón esté más inclinado a Él. La adoración plantea un altar donde morimos nosotros, muere nuestro yo, nuestro ego negativo, para que crezca Yeshua en nosotros. Es el lugar de entrega, pero también adoración es el lugar de contemplación, es el lugar de intimidad. No tiene nada que ver con cantar. Entonces, cuando a mí me dicen que adorar es cantar suave, me distorsionaron todo, me cambiaron el concepto. ¿Me explico? Tiene otra connotación y es más que semántica. Entonces, cuando se interpretan pasajes como aquel de Juan, cuando Yeshua dice y el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, la gente está pensando en cantar. Entonces, están a años luz, no a millas, a años luz. Es más, se fueron por un hoyo negro, por un agujero de gusano. Se alejaron de la idea original. Porque yo no paso cantando todo el día, pero mi adoración se mantiene 24/7. Porque David dice, mientras duermo, mi alma te alaba. Y en la traducción del hebreo pareciera ser, dice, casi que podría decirse que él hablaba en lenguas mientras dormía. Ahora vamos a adorar. Y entonces vienen las suaves. Y está tan arraigado como la palabra infierno. ¿Por qué? Porque las palabras crean mapas mentales. Los conceptos crean mapas mentales y con ellos se forman los paradigmas. Entonces aquel canto dice, quiero llenar tu trono de alabanza. Sí, claro. Y no podría ser, quiero llenar tu trono de adoración. No, es de alabanza, porque es una acción, porque la adoración me mantiene vinculado con aquel al que yo puedo accesar para llevarle alabanza. Bueno, alguno podrá pensar, bueno, pero Dios ve el corazón. Sí, claro que Dios ve el corazón. Pero para que me salga en rima, sí, Dios ve el corazón, pero busca corrección. Porque esto nos limita, nos pone una barrera. ¿Me explico? Y la barrera es mental. Entonces Isaías 54:2 dice, no seas escasa, alarga las cuerdas, las cortinas, ¿sí? Porque te extenderás.
el verso 3, a tu mano derecha, a tu mano izquierda, pero dice no seas escasa. Y la palabra, esa palabra, escasez, tiene que ver con la limitación en la mente, tiene que ver con un área, un área de oscuridad que no ha recibido luz, que no ha recibido revelación. Es un tema de la mente. Entonces no está hablando de algo externo, está hablando de algo interno. Es la expansión de la mente. ¿Cómo se expande la mente? Removiendo paradigmas, removiendo el error, los conceptos cerrados. Entonces, donde los límites se corren, yo puedo ir más allá, yo puedo alcanzar más, yo puedo lograr más. De ahí lo importante de la función sacerdotal del maestro, que es el encargado de remover esos paradigmas. La importancia de la instrucción y del fundamento correcto para evitar que lo que no es y parece ser se introduzca, para aceptar una dinámica como válida cuando no lo es y participar con la multitud de la creencia de que esto es correcto. Entonces sí, vamos al conciertito de fulana y alistémonos y preparémonos. Claro, llevemos los celulares con las lucecitas. Vamos, todos, sí, vamos. Entonces, cuando ella salga, entonces las luces se van a apagar y todos con los celulares. Y ella sale como si fuera Madonna o fuera Shakira o fuera... Y hoy llena estadios donde supuestamente cristianos van a oírla. ¿Quién le pone el punto a las IES? ¿Quién se para decir es incorrecto? Solo el que conoce, solo el que estudia, solo el que investiga. El deporte que yo he jugado toda una vida es tan exacto y tan preciso, el béisbol, que hasta los errores se contabilizan. Hay un récord de errores. Y es un deporte que usted va de 0 a 1000, de un estado de quietud a 1000, de reacción. Ese deporte es tan fregado que cuando alguien es tonto, es evidente, porque es un deporte de pensar. Después del ajedrez, es un deporte de pensar. Y los inteligentes sobresalen y se mantienen los que tienen habilidad. Pero cuando un jugador entra en una racha, lo primero que te dicen es a revisar fundamentos. Pero a revisar fundamentos. Entonces, de lo elemental, de lo más elemental de lo elemental, para poder corregir. Y yo creo que ahí es donde estamos nosotros, yendo a las bases para poder corregir cosas. Pues yo le di a usted bases, le di argumentos. Yo pude haberme extendido en información, por supuesto que sí. Yo le pude haber traído un perfil de las culturas antiguas y su concepto del infierno. Yo le pude haber traído más de 100 pasajes donde categóricamente se establece que la salvación no se pierde. Pero le pude haber agregado otros pasajes que denuncian a aquellos que dicen ser y no son, que tienen la apariencia, pero no, saben cantar, saben leer la Biblia, la citan, hasta la predican, pero no han nacido de nuevo. ¿Y quién expone? Yo. No, la misma palabra. Es la exposición de la palabra la que justamente nos lleva a esas conclusiones. Entonces, la construcción del infierno como un lugar de castigo eterno
y la construcción del pensamiento, del paradigma del cielo como un lugar donde vamos a vivir eternamente, las dos son eso, construcciones teológicas, que no tienen ningún fundamento en la escritura. Claro, usted oyó decir desde que usted se convirtió que vamos para el cielo. Y usted preguntando, ¿y dónde se compran los tiquetes? Entonces, como yo he dicho en otras ocasiones y lo seguiré diciendo, se predica, vamos para el cielo y Yeshua dice, yo voy para abajo, muchachos que están así, ¿cómo van a venir? Entonces, cuando los pentecostales lleguen al cielo, lo van a encontrar vacío, porque la nueva Jerusalén y Yeshua y los ángeles ya descendieron. Zacarías 14. Usted dirá, pero ¿en qué me ayuda eso para mi vida cotidiana? En todo. Porque si usted está apoyado en un error, va a patinar con todo lo que le venga después. Y yo entiendo, porque yo he sido parte de eso. Uno creyó cosas y las creyó con todo el corazón. Miren, yo soy un apasionado, a mí me pueden decir lo que quieran, pueden decir de mí lo que quieran, menos de que no soy un apasionado. Yo soy pura pasión en esto. Y yo creí todo, creí en él y creí todo y lo prediqué y lo enseñé y corté cabezas con lo que creía. Y después dije, Señor, corté cabezas con esto y resulta que no era así. Pero después, una alegría profunda de poder enseñar algo que estaba mal, pero ahora está bien. Bendito el Eterno. Ok, sacerdocio entonces. De ahí partimos. Este es nuestro punto de partida, porque nuestro sacerdocio involucra un compromiso, o es determinado más bien, por nuestra actitud de adoración. La función sacerdotal está dirigida primero al Eterno y es para el Eterno. Tu trabajo como profeta, tu trabajo como pastora, como maestra, es para la gente. Pero tu función como sacerdote o sacerdotisa del Eterno es para Él, nada más. Entonces, esto es punto de partida. ¿Qué dice la Escritura en relación a este sacerdocio? Déjeme ponerle las presentaciones de PowerPoint para que nos ayudemos mutuamente. Y vamos despacito. Ok. Deme un momentito que se me perdió. Ya, ahora sí. Está bien, ¿verdad? La pantalla. Ok, gracias. Ok. Fundamento de nuestro real sacerdocio. Nuestro sacerdocio es un legado directo de Yeshua hacia nosotros.
Nadie te establece como sacerdote, ningún seminario, ninguna denominación, nadie te establece como sacerdote. Hay dos cosas que son de origen divino en nuestra identidad, porque la determina el Padre Eterno y nuestro sacerdocio. Nadie te puede nombrar sacerdote o sacerdotisa del Eterno. Eso es algo que solo el Padre Eterno en su soberana voluntad lo estableció. Entonces, al nacer de nuevo, al nacer de nuevo, está implícito nuestro sacerdocio. O sea, no existe un nuevo nacimiento sin sacerdocio. Vea si es importante que juntamente entonces al desarrollo de nuestra identidad se desarrolla nuestro sacerdocio. Y yo diría que casi van proporcionales. Entonces, hemos sido establecidos bajo legalidad para una función vital, un rol doble y glorioso. Ministrar a Jehová como sacerdotes y gobernar con Yeshua en su reino. Porque nos establecieron, y ese es su término jurídico, es decir, legalmente somos constituidos, establecidos. Hay un aval divino, jurídico y legal para ser sacerdote, perdón, sacerdotes. En el reino del Eterno estamos registrados, número uno, como hijos, como hijas del Eterno. Pero en ese registro civil también está incluido nuestro sacerdocio. ¿Me sigue? Entonces, nosotros gobernamos con Yeshua en condición de hijos y todo lo demás, herederos y coherederos con Yeshua de todas las cosas, pero también como sacerdotes. Yo le mencioné al principio, y lo he hablado en otras enseñanzas, que el fundamento de una silla de gobierno es el altar, es decir, el sacerdocio. Entonces, nuestra función de gobierno está estrechamente ligada a la dinámica de altar. Un ejemplo que yo siempre uso porque me ministra demasiado es cuando le dan aviso a Samuel de que los filisteos vienen a atacarlos, el enemigo acérrimo de Israel. Entonces, Samuel, capítulo primera de Samuel, capítulo 7. ¿Qué es lo que hace Samuel? Él no prepara el ejército, él no le dice, muchachos, vayan a interceptar No, no. Él va al redil, toma una oveja y la lleva al altar y la sacrifica conforme a lo que el Eterno había establecido. Y dice la escritura que mientras la oveja era sacrificada, es decir, se daba todo el sacrificio según el ritual establecido de la oveja, el Eterno desenvainó su espada y la blandió sobre los enemigos de Israel. Entonces, el altar impulsa la justicia de Dios y Samuel lo sabía. Número dos, el altar impulsa el aval del Eterno
para derrotar a los enemigos con un hecho contundente y profético. Es decir, si yo invoco al Eterno desde el altar, sí o sí, Él va a intervenir y vamos a ganar. Y Samuel era juez, Samuel era profeta, pero también sacerdote. Entonces Samuel sabía el poder de un sacrificio. ¿Qué es lo que mueve el altar? El brazo de justicia del Dios eterno. ¿En respuesta a quién? En respuesta a un profeta, pero sobre todo a un sacerdote que honra al Eterno con un sacrificio primero, primero que ir a blandir la espada con un ejército y defenderse por su propio brazo. ¿Me sigue? Samuel sabía el poder de un altar y no necesitó preparar al ejército y decirle al muchacho, vamos a ver cómo hacer. No, lo primero que él hizo fue ir al altar. Entonces, ¿qué es lo que usted hace primero en una situación difícil? Tratar de resolverla usted, buscar al pastor, buscar consejería, ir donde el psicólogo, ir donde el psiquiatra. Y no digo que está mal esos recursos, pero ¿qué es lo que usted hace primero? Yo le llevo al Eterno como sacerdote el sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Pablo lo dice, Romanos 12:1. Os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos, o sea, vuestro ser integral, como un sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, porque este es vuestro culto inteligente, racional, voluntario. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo que esperar? El tiempo que sea necesario hasta que Él intervenga. Porque lo resuelves tú o lo resuelve Él. O mueres vos para que Él viva en ti y en tus circunstancias, o vives vos y anulas su intervención. Hay ejemplos en la Biblia de personajes que le ayudaron a Dios, como Sara, por ejemplo. Pretendieron ayudarle a Dios. El Eterno ejerce la función de gobernante y como gobernante del reino, Él actúa en respuesta a lo que un juez, sacerdote y profeta estaba planteando desde un altar. Y Dios intervino. Entonces, hay un doble rol que ejercemos. Ministramos al Eterno como sacerdotes para gobernar como Yeshua, para gobernar con Yeshua en su reino, al igual que lo hizo Samuel. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos primero? ¿Una trinchera de guerra, un baluarte de guerra o un altar de adoración? ¿Qué fue lo primero que el Eterno le pidió en la reconstrucción de los muros con Esdras y con Nehemías? Lo lógico hubiera sido que se reconstruyeran primero los muros y después la casa, porque los muros iban a proteger la casa. Pero el Eterno le dijo a Esdras, constrúyeme la casa. Y después se reconstruyeron los muros. Es decir, primero es el altar, porque cuando tú tienes un altar, no tienes muros abiertos. Y si hay muros abiertos, el Eterno guarda.
el Eterno protege. Ok, ¿cuál es nuestro linaje y función? Éxodo 19:6 dice, y vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Es decir, somos un reino de sacerdotes y somos una nación apartada. Esto fue profetizado en Éxodo 19:6 y no se cumplió sino hasta que vino Yeshua. Esto no se cumplió antes de él. Primera Pedro 9 dice, pero vosotros sois linaje escogido. Ok, eso quiere decir que nosotros somos improntados o somos implantados con un ADN. Tenemos un linaje, una genética. Nuestro nuevo nacimiento tiene que ver con genética, un linaje. Somos una familia que el Eterno escogió. Entonces la salvación no es un tema teológico, es un tema de ADN. Fuimos insertados en una familia, ¿ok? Esa familia tiene una dinámica de vida que se le llama cultura. Y dentro de esa cultura hay una serie de prácticas y creencias que la definen. Pero a su vez, formamos parte de un pueblo, de una nación que tiene una forma de gobierno. Y eso es lo que Pablo nos quiso decir. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia. Es decir, fuimos justificados para poder entrar en el reino y nacer de nuevo por esa justificación. Es justicia, paz y gozo. ¿Y paz qué es? Paz es gobierno. Es decir, los que han sido justificados y entran al reino y forman parte del reino y son llamados o establecidos legalmente como ciudadanos legales del reino de Dios, inscritos en el registro civil o libro de la vida, como usted quiera llamarle. Esos entran bajo una forma de gobierno. ¿Por qué? Porque hay un código jurídico que rige el reino. Paz es gobierno. ¿Y quién es el príncipe de paz? Yeshua. Él nos guía, nos enseña, nos dejó su espíritu para que nos guíe a toda verdad. ¿Para qué? Para caminar en una dinámica de vida que se llama cultura. Entonces, gozo no es alegría. Gozo no es reírse. Gozo es un estilo de vida, es cultura. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Porque si el gozo fuera un sentimiento o una emoción, entonces cuando no hay gozo, se fue el reino. Entonces somos una familia escogida, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahora, para que haya un reino, tiene que haber un rey. Eso es lógica básica. Pero para que hayan sacerdotes, debe haber un sumo sacerdote que nombre y que ratifique. Entonces, en la dinámica cultural del reino, hay un sumo sacerdote
que es el que nombra y ratifica a los sacerdotes. Es a partir de él y a través de él que se establece el linaje sacerdotal. ¿Quién es él? Yeshua, que también en la escritura se le llama Melquisedec. Y ya vamos para allá. El Salmo 110, verso 4 dice, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La palabra Malquio, Melqui es rey y Sedec es justo. Entonces, ¿quién es Melquisedec? Un rey justo. Es decir, él cumplió con la justicia del sacerdocio. El padre entonces le dice a Yeshua, ven y siéntate a mi diestra. El verso 1 del Salmo 110, hasta que ponga todos tus enemigos por estrado de tus pies. Y luego le dice, tú eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces tenemos aquí dos cosas. Uno, el orden sacerdotal llamado Melquisedec y el sumo sacerdote de quien toma el nombre la orden, Melquisedec, que es Yeshua. ¿Ok? Ahora, Yeshua como rey. El reino celestial o de Jehová es eterno y el reino empieza a descender con Yeshua. Entonces, lo primero que encontramos en este sentido es la promesa que el Eterno le hace a David. Segunda Crónicas 13:5. Dice, ¿no saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre? A él y a sus hijos con pacto de sal. Déjenme mencionarle algo interesante con el pacto de sal. Si todos nosotros tuviésemos que hacer un pacto de sal, entonces tendríamos que hacer lo siguiente. Vamos a colocar un gran recipiente. Entonces cada uno va a traer su puñito de sal. Y en un momento determinado, bajo una dirección, todos vamos a depositar en el mismo recipiente nuestra porción de sal. La vamos a mezclar y eso establece un pacto. Porque por todas las propiedades de la sal, pues, se usa como símbolo, ¿verdad? Sazona, etcétera. Entonces, ese pacto se sella con sal. Si alguno quisiera salirse del pacto o romper el pacto, tendría que ir al recipiente y sacar sus granitos de sal. Y si alguien puede, me avisa, ¿va? Así se establece un pacto de tal. Entonces, el pacto de sal lo que plantea es un pacto eterno. Entonces, el reino es eterno. Por tanto, requiere de un rey que sea eterno, que sea desde el inicio. Entonces, Segunda Crónicas 13:5 no está hablando de David, está hablando de Yeshua. Dice, ¿no saben ustedes que el Señor Dios de Israel dio a David el reino sobre Israel para siempre? No está hablando del reino físico, está hablando de este Israel y estableció un pacto de sal.
Segunda Crónica 7:18 dice, yo afirmaré el trono de tu reino como pacté con tu padre David, diciendo, no te faltará hombre que gobierne en Israel. Ah, ahora está hablando del otro pacto. No, del otro pacto no, del otro reinado, del terrenal. ¿No ve? Entonces, primero plantea que el reinado es eterno y como una expresión de ese reinado se lo da a David como el primer rey. Digo, se lo da a David como rey. Y así se lo explica el Eterno a Samuel. Entonces, el reino es para siempre. Por ende, solo Yeshua puede reinar para siempre. Pero aquí se utiliza entonces la figura de David y al pueblo para tener una expresión de ese reinado y preparar el terreno para lo que vendría después, que sería la coronación de Yeshua luego de haber vencido y ser establecido, ratificado en su reinado. Pero vamos despacio. La escritura nos enseña que el Padre le entregó el reino a Yeshua. Y David, como una representación de Yeshua, mm, pone un alto a esa sucesión de reyes en el pueblo de Israel. Pone una pausa y vean qué sentido. Ezequiel 21, 25, 27 dice, y tú, infame y maldado príncipe de Israel, cuyo día ha llegado la hora del castigo final, así dice el Señor Dios. Quítate la tiara y depón la corona. Esto cambiará. Lo humilde será exaltado y lo exaltado será humillado. Arruina, arruina, arruina lo reduciré. Tampoco esto sucederá hasta que venga aquel con mayúscula, aquel a quien pertenece el derecho y a quien yo se lo daré. Está hablando de Yeshua. El Padre está profetizando lo que vendrá. Esta palabra está relacionada con Amós 9:11. Dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en el tiempo pasado. Entonces, ¿qué está hablando el Padre? El Padre trae un castigo por el mal proceder de los reyes de Israel. Y nosotros vemos, y fulano de tal hizo lo malo delante del Eterno, y luego le sucedió Sutano, y Sutano hizo lo malo delante del... Son muy pocos los reyes que operaron en justicia, y de quienes se dice hicieron lo recto. El Eterno establece la monarquía en Israel como una forma de diarquía, es decir, como una forma de gobernar él a través de ese personaje, esa persona. Sin embargo, los reyes hacen lo malo delante del Eterno y el pacto que el Eterno establece se detiene. ¿Con quién? Con David. Entonces el Eterno dice no más, hasta aquí llegó el asunto. Ya, aquí se detiene esto. Y aun cuando Dios le prometió a David que no faltaría de su descendencia en el trono, la profecía tenía una proyección hacia Yeshua. Entonces,
El profeta Amós, por boca del Eterno, digo, el Eterno por boca de Amós, dice, en aquel día, esta expresión en aquel día alude al día del Mesías. En aquel día, ¿cuándo? En los días del Mesías, cuando el Mashiach aparezca. En aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Si nosotros lo leemos en hebreo, no dice tabernáculo, dice suká. Entonces levantaré la suká. ¿Y qué representa la suká? En la fiesta de tabernáculos, en la fiesta de Sukkot, la suká tiene que ver con el reino y tiene que ver con el reinado. Entonces, ¿qué es lo que va a levantar el Eterno? ¿Qué es lo que va a restaurar el Eterno? El reinado. ¿Sobre quién? Sobre Israel. ¿Qué es lo que va a establecer? El reino. Y para que haya reino, tiene que haber un rey. Dice, repararé sus brechas, claro, porque fue afectado. Levantaré sus ruinas, por supuesto. ¿Las ruinas de qué? De una cultura. Una cultura que vino a menos, que le dio la espalda a la Torá, que le dio la espalda al Eterno, que se olvidó que el Eterno había dicho que haría de ellos un reino de sacerdotes. Pero el Eterno promete ahí restaurarlo. Esta palabra está íntimamente relacionada con la restauración de las dos casas de Israel. Por ende, no tiene que ver nada con alabanza. No tiene que ver con levantar un adoración 24/7, como muchos han enseñado. No tiene que ver con eso. El contexto no tiene que ver con el tabernáculo de David. Simbólicamente lo que representa es el reino y la cultura del reino. Porque en el contexto, al estar divididos en dos reinos, la casa de Judá y la casa de Efraín, o la casa de Israel, eso requería ser restaurado. Entonces, el Eterno se propone, perdón, restaurar el linaje con y a través de Yeshua, cumpliendo la profecía de levantar un reino de sacerdotes y un pueblo que le sirva y le agrade al Eterno. Por eso Jeremías 31 al 33 dice aquí que vienen días en que yo renovaré mi pacto con la casa de Efraín y con la casa de Judá, y ellos me serán por pueblo y yo les seré por rey, seré por Dios, y yo escribiré mi ley en mi Torah en su mente y en su corazón. Entonces, la monarquía legal, reconocida, avalada por el cielo, de forma legal, llega hasta David. Porque Ezequiel dijo, 21-27, hasta que aquel venga. Entonces, cuando Yeshua aparece, una de las expectativas era que restaurara el reino. Por eso se habla de Yeshua como la raíz de Judá, la raíz de David. Él es la sucesión.
directamente de David. Es Yeshua quien restaura la continuidad en el trono. Siendo David del linaje de David, en Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra reino de los cielos es un eufemismo. El eufemismo lo que hace es sustituir un nombre por una palabra. Entonces sería el reino de Yod-Hei Vav-Hei, el reino de Jehová. Desde entonces comenzó Yeshua a predicar y a decir, arrepentidos, porque el reino de Jehová se ha acercado. Entonces, en Hechos 2:30 se plantea la sucesión de David a Yeshua. David tenía el linaje para hacerlo. En Lucas 1:30-33 dice, entonces el ángel le dijo a María o Miriam, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Has hallado gracia delante de Dios y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Yeshua. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. ¿Sobre quién reinará Yeshua? Hello. Sobre la casa de Jacob. ¿Y quiénes son la casa de Jacob? ¿Quiénes son la casa de Jacob? Efraín y Judá. Todos los descendientes de las 12 tribus. ¿Recuerdan? Efraín, 10 tribus, Judá, 2 tribus. Perdón. ¿Dónde dice gentiles ahí? Dice que él reinará sobre la casa de Jacob. Entonces, los que creen que la iglesia sustituyó a Israel, que como Israel pecó, Dios la desechó y ahora en la gracia, en la dispensación de la gracia, en la iglesia, el Israel de Dios, ¿cómo hacen con ese pasaje? Y será grande y será llamado Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David. ¿Para qué? Para que reine sobre la casa de Jacob. Y de paso dice, y su reino no tendrá fin. Es decir, su reino va a trascender el plano natural. Entonces, hay un poder de representatividad que el Padre le dio a Yeshua. Esa misma autoridad es la que nos entrega a nosotros. Se la entrega a Pedro, Mateo 16-19, y nos la entrega a nosotros. Entonces tenemos por un lado a Yeshua como rey y ahora a Yeshua como sacerdote, porque él cumple esas dos funciones. Un rey que ejerce gobierno y un sacerdote, pero es el sumo sacerdote de un orden llamado el orden de Melquisedec.
y ya lo leímos. Salmo 110:4. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Qué es lo que hace Yeshua? Yeshua restablece el sacerdocio de los primogénitos e introduce el orden sacerdotal de Melquisedec. Hebreos 7:12 dice, porque cuando cambia el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley, es decir, la ley del sacerdocio. Otras versiones que le gusta mucho a los teólogos del sistema, dice, pero cuando es abolido el sacerdocio, o cuando es cambiado el sacerdocio, es abolida la ley. Entonces muchos interpretan con este pasaje o dicen que aquí claramente dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero que lo que estos cabezones no entienden es que este pasaje está hablando de la ley del sacerdocio. Entonces dice, mudada o cambiada la ley del sacerdocio, también, digo, cambiado el sacerdocio, también tiene que cambiarse la ley sobre el sacerdocio. Cambiado el sacerdocio, cambiado también la ley del sacerdocio. Yeshua dijo, yo voy a renovar el pacto. El pacto tiene una serie de cláusulas y para cambiarlo, o sea, para renovar ese pacto, porque es lo que se hace, renovar, no hacer uno nuevo, porque no son dos pactos, es uno que se renueva. Para renovar un pacto se hace un adendum, es una cláusula, y esta es una de esas, un adendum, una cláusula que se especifica. Ok, teníamos las leyes del sacerdocio, bajo un sacerdocio, pero ahora ese sacerdocio cambia. Ya no es el sacerdocio arónico. Entonces las leyes sobre el sacerdocio arónico no están vigentes. Los diezmos, por ejemplo, tenían que ver con el sacerdocio arónico. Si ya cambió el sacerdocio arónico, el diezmo ya no se debe medir por las leyes del sacerdocio arónico. Ya cambió a qué? Al sacerdocio según Melquisedec. Entonces yo debo buscar las leyes que rigen el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Y ahí está el diezmo. Abraham le entregó a Melquisedec sus diezmos. Ahí está el principio. Entonces, para los que dicen que el diezmo es del Sinaí, están equivocados. El diezmo ya estaba antes de que el Eterno constituyera la casa de Jacob y le diera los preceptos allá en el Sinaí. Ok, ¿qué es lo que sucedió? Ya ustedes manejan el tema, voy a ir rápido. Desde un principio vemos el tema sacerdotal y vemos el tema de altar. ¿Ok? Caín y Abel son llamados al altar a llevar una ofrenda. Ujú. Ustedes saben lo que pasa con ellos. Son, Abel muere, Caín es sacado, no aparece en la genealogía de Adán. Quien aparece como primogénito es Set y dice que Set perpetuó el culto al Dios eterno. ¿Quién era Set? El primogénito de Adán. A partir de ahí, en el linaje de la simiente de la serpiente, semita, los sacerdotes eran los primogénitos. Cuando llegamos donde Abraham levanta 7 altares.
No, más atrás, Noé edificó un altar. ¿Qué le enseñó a sus hijos a levantar altares? ¿Quién le enseñó a Abraham Torah? Shem. ¿Qué le enseñó? Entre otras cosas, Sem a Abraham le enseñó el principio del diezmo, pero también le enseñó el tema de los altares. ¿Qué hizo Sem o Shem con Abraham? Lo estableció como sacerdote. ¿Por qué? Porque solo un sumo sacerdote puede establecer a otro como sacerdote. O alguien, un sacerdote en autoridad podría establecer a otro como sacerdote. Entonces, Shem, así como lo hizo su padre con él como primogénito, él establece a Abraham, al padre de la fe, como sacerdote, razón por la cual él puede oficiar los sacrificios. ¿Me va siguiendo? Luego Isaac, luego Jacob, en la misma condición. Cuando llegamos al Sinaí, el Eterno entrega la Torá y da cláusulas para normar la vida, leyes para normar la vida en sociedad del pueblo. Se establece un tabernáculo y un sistema sacrificial, un sistema de sacrificios. Pero como ya ustedes saben, los primogénitos, que eran los encargados de ofrecer sacrificios, según la línea que vemos desde Adán, los primogénitos, cuando Moisés se va al monte, ellos deciden hacer un altar y construir un becerro. Ofrecen hacen un acto idolátrico, como ya ustedes saben, y el Eterno los castiga por eso. Entonces, hasta ese momento, era el primogénito de cada familia el encargado de hacer el sacrificio al Dios eterno. ¿Me sigue? Por el pecado de los primogénitos, el Eterno suspende esta dinámica y establece una línea arónica de sacerdocio. Es decir, los sacerdotes tenían que venir por la línea arónica y establece una tribu, la tribu de Leví, como sacerdotes del Dios eterno. ¿Ok? Ese sacerdocio opera en el tabernáculo, oficiando los sacrificios y todo lo que tenía que ver con lo ritual y cultual. Pero cuando llega Yeshua y Yeshua muere, siendo él la figura sobre la cual se levantó todo ese sistema sacrificial que anunciaba proféticamente aquel que vendría, cuando Yeshua muere y resucita, con él muere el sacerdocio arónico, porque todo aquello que era sombra de lo que debía de venir cesa, porque el que anunciaron ya llegó. Entonces, al aparecer Yeshua en escena, sucede algo muy interesante. Como ya usted y yo sabemos, Yeshua tenía que oficiar su propio sacrificio en el tabernáculo celestial. ¿Ok? Ese requisito tenía que ser cumplido. Pero también en tierra sería el cordero inmolado, es decir, el sacrificio que quitaría el pecado del mundo. Pero a su vez, ese sacrificio requería de la observación de pie del sumo sacerdote.
Y aquí déjeme introducirle algo. Yeshua recibe el reinado de David y cumple con la primera función. Ok, aquella parte primera se cumple. Ahora hay un rey. Ok, proféticamente, después de Yeshua ser bautizado en las aguas, Israel tiene un rey. Obviamente, ese reinado no sería y no es reconocido. Pero sin embargo, cuando lo crucifican, ¿cómo lo crucifican? Como el rey de los judíos, como una anticipación a lo que vendría. Pero déjeme seguir por aquí. Ok, entonces, Yeshua cumple, o en él se cumple, la profecía del reinado. Yeshua dijo, después de que salió de las aguas bautismales, el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre vosotros. Es decir, Yeshua lo que está diciendo es que Él trae el reino y Él es el rey. Entonces, la profecía tiene cumplimiento después de que Yeshua sale de las aguas bautismales. Ojo con esto, porque Yeshua tiene una autoridad real. ¿Ok? Pero un sacerdocio se establece bajo un proceso que involucra una línea genética y una ratificación y reconocimiento público del oficio, de acuerdo a la Torá y sus requerimientos. En la genealogía de Yeshua, Miriam, su madre o María, al igual que Elizabeth, la madre de Juan el Inmersor o Juan el Bautista, eran del linaje arónico y levita. En tiempos de Herodes, Lucas 1:5, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa Elizabeth también era descendiente de Aarón. ¿Y Elizabeth y María qué eran? Eran primas. Pero también se habla de Miriam, la madre de Yeshua, como levita. ¿Por qué? ¿Cuál es uno de los datos hermosísimos aquí que nos confirma que Miriam era levita? Es porque tenía pañales de lino fino. Cuando Yeshua nació, dice que lo envolvió en pañales de lino fino. Y solo las mujeres levitas tenían los pañales de lino fino porque de una de ellas nacería el Mesías. No nacería de otra tribu, sino de la tribu de Leví. Quiere decir entonces que Yeshua no solo tiene linaje arónico, sino que tiene linaje levita. Pero Miriam tenía dos linajes. Por su padre Joaquín, el linaje de David, es decir, Judá. Y por su madre, que es la que da el linaje de Aarón. Entonces vean qué hermoso. Yeshua tiene los dos linajes. Tiene el linaje levítico y tiene el linaje arónico. Entonces, el rey Yeshua, que es la raíz de David, es el sucesor en el reinado sobre el pueblo de Israel que estableció el Eterno. Yeshua es el cumplimiento de la profecía de David. No faltará quien se siente de tu descendencia en el trono. Ahí está cumpliéndose. Entonces tenemos un rey,
Yeshua, pero resulta ser que también Yeshua es sacerdote legal por linaje, linaje arónico y linaje levítico. El linaje de José se estableció bajo línea legal por adopción. Se llama así, linaje de David. Entonces, Miriam une los dos linajes de proyección mesiánica, Judá y Leví. Judá el rey y Leví el sacerdote, el sacerdocio. Entonces, Yeshua cumple esa doble figura, el vástago de la raíz de Isaí, Isaías 11:1, y brotará un retoño del tronco de Isaí y un vástago de sus raíces dará fruto. Yeshua, entonces, tiene los dos linajes, el de Judá y el de Leví. Y el rey, ¿y qué es lo que vino a él establecer? Un reino de sacerdotes, pero primero él tenía que serlo. Entonces él se convierte en el último rey de Israel. Vamos, pero también es el rey del reino. Y ahora resulta que el sacerdocio arónico cumplió su función o está a punto de cumplir su función. ¿A través de quién? Del último sacerdote reconocido en el linaje levita y en el linaje arónico. ¿Quién? Yeshua. Entonces, cuando Yeshua llega donde Juan a que lo bautice, Juan le dice, no, 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 más bien bautízame tú a mí, porque Juan sabía quién era él, pero Yeshua le dice, no, bautízame para que se cumpla toda justicia, es decir, todo lo establecido según los estatutos de la Torá para activar o legalizar el ministerio de sacerdote de una persona. Es decir, Yeshua lo que dice, haz todo lo que la Torah dice y legalízame como sacerdote. Juan tenía el mismo linaje de Yeshua, pero ninguno de los dos sirvió en el templo teniendo linaje. ¿Por qué? Porque la Torah establecía que si se pagaba una cuota, los padres pagaban una cuota, la cuota del primogénito podía ser exonerado de servir en el templo. Y para los dos se hizo. Entonces, cuando Yeshua llega a las aguas bautismales, lo que Juan hace es legalizar a Yeshua como sacerdote. Y como el sacerdocio que ya había de Herodes era ilegal e ilegítimo, el único sacerdote legal que estaba en ese momento era Yeshua. Vamos, era el único que podía oficiar el sacrificio de forma legal. Cuando la rama de Aarón florece, la vara de Aarón florece, está hablando de quién, de Yeshua. Perdón, parece que ya me enredé aquí. Ajá, ya. El vástago. Re- ¿De qué está hablando entonces? Y aconteció que el día siguiente Moisés entró en la tienda del testimonio y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había retoñado. La vara de Aarón de la casa de Leví, ve los dos, Aarón y Leví, había retoñado y echado botones y había producido flores y almendras maduras. Esta es una figura de Yeshua. Aquí está hablando de Yeshua.
Entonces, Yeshua es confirmado en el sacerdocio, según la Torá. Ok, el tiempo avanzó. Vamos a quedar aquí. Pero, número uno, Dios le promete a David, o Dios nos dice, que Él va a levantar un reino de sacerdotes. Pero para que haya un reino de sacerdotes, tiene que haber un sacerdote mayor, un sumo sacerdote, que lo establezca. Y uno que funja como rey. Yeshua es establecido primero como rey. ¿Por qué? Porque la sucesión del reinado se detiene con David. Y el Eterno había prometido que no le faltaría rey en su descendencia. Y se detiene. Luego sigue Salomón, pero ya después se divide el pueblo, se divide el pueblo de Israel en las dos casas. Y no es sino hasta que viene Yeshua. Entonces, cuando los magos de Oriente, que no eran tres, ni eran reyes magos, ni era malhechor, va a gastar y va a saltar, pero sí traían tres regalos. Son los regalos que se le dan, se le otorgan a un rey. ¿Ok? Entonces, ellos vinieron a ver al rey que nació. Ellos no venían a ver al hijo de José y María, venían a ver al rey. Según la profecía en las estrellas, según lo que Daniel les había enseñado de la profecía en la Torá. ¿Me sigue? Entonces, cuando Yeshua nace, es bautizado en las aguas, oficialmente se establece como rey en la sucesión davídica y se establece como sacerdote en la sucesión arónica a través del linaje de su madre. Pero también entonces es un leví, es un levita. Para que nosotros hayamos sido establecidos como sacerdotes y sacerdotisas del Dios eterno, necesitábamos una persona en autoridad de gobierno en el reino, el rey, y un sumo sacerdote que nos bautizara, como hicieron con él en las aguas, Juan, para poder ser establecidos legalmente. Por eso Pablo dice, Efesios 2, 5 y 6, que morimos con él y bautizados fuimos con él. Espérate un momento, ¿nos bautizaron para qué? Para emerger como sacerdotes de forma legal. Entonces sí, el bautismo en agua ratifica de una forma simbólica el nuevo nacimiento, pero al salir de las aguas bautismales oficialmente y legalmente, estamos establecidos como sacerdotes de un reino. Y ese reino tiene un rey, el Mesías, Yeshua. ¿Ok? Amén. ¿Estamos viendo, don Alex? Yes, perfecto, Bien, excelente. ok, Ale, gracias. ¿Estamos bien, Rubén? Ok. Jeito, ¿estamos bien? Al pelo. Bueno, bien, maracucho, al pelo. Entonces nos vemos de hoy en 15 días. Como quisiera que fuera de hoy en 8, pero bueno, nos vemos de hoy en 8, de hoy en 15, con la Amén. segunda parte. Vamos a continuar un poquito más.
nos metemos un poquito más profundo en esto, para definir nuestra dinámica dentro del sacerdocio que hoy tenemos. ¿Ok? Chao, Estamos chao. Abrazos, bendiciones. Nos vemos la próxima.